Muy bien, comenzamos una nueva jornada desde acá, desde el escenario del poder, con stock disponible, y les presento de inmediato este día viernes a nuestro invitado, secretario general del Partido Comunista. Un aplauso grande para Lautaro Carmona. Me pongo de pie, los saludo, Lautaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a Stock Disponible. Nosotros comenzamos siempre con una canción, un poco para romper el hielo y como parte del ritual laico de este programa, y usted, Lautaro, eligió la siguiente. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales. Bonita canción, Lautaro. Muy linda. Que pongan freno a lo que siento ahora, raudales. Te amo. Le trae muchos recuerdos. Tiene una canción mezcla especial. de recuerdos en lo personal, pero mi madre se llamaba Yolanda. Ah, se llama Yolanda, su mamá. ¿Y con Pablo Milanés tiene usted una relación especial? ¿Lo conoce? Especial. ¿Lo conoce como No, lo he visto comunista? muchas veces, pero físicamente, frente a frente, no he estado nunca con él. He estado en muchos espectáculos que he estado presente. ¿Ya? Quiero decirle que esta nueva trova salió por primera vez de Cuba el año 72. 72. Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, Rubén Nicola, y fue por gestión de Gladys Sí. Marín y de Isabel Parra, Sí. que vinieron en la delegación cultural de las Juventudes Comunistas Cubanas al 7º Congreso de la Juventud Comunista de Chile, En el Estadio Nacional. que cerró en el Estadio Nacional, que ¿Dónde? abrió en el ex Congreso, que es donde se estrenó la gran aporte que hizo un gran músico, Sergio Ortega, que fue el himno de la Jota. Y yo estaba trabajando con el equipo que atendía delegaciones extranjeras. Ya. Entonces, no me tocaban los cubanos, pero en el hotel, digamos, estaban los cubanos. Y vi, digamos, Ah, mire, ¿eh? y tuve la posibilidad de escucharlos a ellos en el Pedagógico, en la Casa Central de la Católica, en varios lugares Todo cuando... veinteañero, usted tenía 20 años, 19 años en esa época. Oiga, y me contaron amigos, y también sé mucho de esa delegación, porque hablé con Isabel Parra, y me contaba ella que a Pablo Milanés le encantaban los lomitos. Entonces los paseaba ella en el auto, iban a comer lomitos ahí a Alameda, eran fanáticos de los lomitos chilenos. Así es. ¿Ah? No, ellos nunca, yo escuché una vez a Silvio, aquí en Chile, vino a otras actividades, en una conferencia de prensa decir, cuando en este mundo todos quieren perder la memoria, yo jamás seré un desmemoriado. Y nunca voy a olvidar que Gladys e Isabel fueron claves para que nosotros saliéramos por primera vez de Cuba. Claro, había ido primero Isabel, una delegación a Cuba, conoció a Silvio, volvió y le dijo, Gladys, tenés que invitar a este grupo de Así músicos que son increíbles. Y ahí Gladys fue, que también estaba en la juventud, fue y lo invitó personalmente. Y en ese Estadio Nacional, donde se cerró, ¿no?, con el discurso del presidente Allende, Víctor Jara era el director artístico Así es, de todo el espectáculo a la de cancha. ese espectáculo, ¿no? Tocó el tío Valentín Trujillo también, uno de los No, músicos. fue un dispositivo de la raigambre que tiene y que tenía muy fuertemente en ese momento el partido con el movimiento cultural, con Ya. la nueva canción, Entonces había una expresión, estaba también trabajando en la producción Cachencho, Fernando Gallardo, que un actor que... El actor Fernando Gallardo, claro, muy conocido también. muy conocido y muy comprometido también. Entonces fue una gran cosa, yo formé parte de ese tiempo, a nosotros nos tocaba como militantes de distintos regionales, yo estaba en el regional de la Universidad de Chile, estar, digamos, con nuestra respectiva camisa amaranto y blue jean ahí en la cancha, en un dispositivo muy grande de jóvenes comunistas. Hay cercanos a Víctor Jara que señalaban que de alguna manera Víctor ya sabía lo que presentía un poco un año antes ya que podía pasar lo que ocurrió en septiembre del 73. Este evento fue a menos de un año, ¿no? Fue como en a fines, octubre del 72. fue a fines del 72. Se veía, ¿no? Ustedes presentían lo que podía pasar. Evidente. Yo, como te dije, estuve con las delegaciones extranjeras, me correspondían los rumanos, pero ahí conversábamos entre todos y las manifestaciones sediciosas en las calles,
Era todo un montaje que iba en la perspectiva de un paso mayor en la desestabilización del gobierno y que tenía por fuerza, esa también la gran admiración de los demás, la capacidad de la UP de movilizarse en defensa de Allende. Yo creo que nunca en la vida en este país hubieron tantas marchas y tantos cientos de miles marchando, si uno sacara esa cuenta, como en ese tiempo. Lautaro, usted que vivió ese proceso, ¿no? Muy tan de cerca, tan íntimamente además, ¿siente que hay alguna relación con el odio, la polarización que hoy se está viviendo en Chile? Porque hay algunos que dicen, ojo, cuidemos esto, no nos vaya a pasar de nuevo, sobre todo las generaciones que vivieron en el 73, o estamos lejos todavía de aquello. A ver, yo diría, para despejar primero, veo no viable que se repita una experiencia tan traumática y tan tan criminal como la que hubo con el golpe de Estado. Y por tanto aquí cuidado que la derecha también trabaja los miedos y trabaja a despertar cierta memoria histórica que atemorice, y con eso inhiba y la gente no luche, no se movilice por sus derechos. Sin embargo, si uno pudiera mirar desde el punto de vista más global, pues estas conductas no solo son de barras bravas o de cosas irracionales, digamos. Lo que hay siempre detrás es un proyecto, un interés mayor, y así como en el tiempo de la Unidad Popular lo que estuvo en debate fue el desarrollo capitalista que generaba desigualdades tremendas, y el proyecto popular era la incorporación jugando el Estado, sin estatismo, pero el Estado un papel activísimo en la economía, por una economía mucho mayor que permitiera acceso a la educación, a la salud, etcétera, la reforma agraria, el cobre para Chile, mil cosas. Y entonces puso en jaque el modelo capitalista. Y la reacción para defender ese modelo fue precisamente un golpe de Estado. De lo contrario, no pueden paralizar ese proceso democratizador. ¿Usted ve hoy día lejos que ocurra algo Pero similar? Sin embargo, hoy día, cuando uno ve estos brotes neofascistas y trata de explicárselo, es que la expresión del capitalismo hoy día es un capitalismo mucho más extremo, que es el neoliberalismo. Y frente a eso, cuando hay una cantidad de procesos que empiezan a irrumpir en el continente, que cuestionan ese modelo y que se plantean un proyecto que sea distinto a ese modelo, que cuestionan y se distancian de los dictámenes del imperio norteamericano, es la reacción para hacer retroceder esos procesos, es también esta manifestación neofascista que busca, usando idea, imagínate que sería de Goebbels hoy día, con esta cantidad de medios de comunicación y su, las noticias falsas, y su desarrollo científico que permite que las noticias falsas se transforme casi al instante en una verdad. ¿Qué le parece la figura a usted, Lautaro, hoy del expresidente Ricardo Lagos, que sale una entrevista el fin de semana pasado buscando consenso, señalando que hay que llegar nuevamente a conversaciones para volver a un clima de estabilidad? Yo creo que en este momento hay, desde la mirada no de derecha, hay dos grandes conductas. Una, quienes tenemos el compromiso de que efectivamente los derechos de la sociedad, de la gente, del pueblo mapuche, de los trabajadores, de los más golpeados, precarizados, deben exigirse y no pueden tener límites de lo posible. Son derechos. No hay derecho que se instale una sociedad que consagre el que es normal la desigualdad. Y por otro lado está quienes, a propósito de lo que hablaba recién del neofascismo, creen que una posición de izquierda radicaliza. No estoy diciendo una posición radical, sino una posición de izquierda radicaliza. Y entonces lo que corresponde es la moderación. Y por tanto, darle tiempo al tiempo. ¿En qué? En la angustia de la gente, en los derechos de la gente. ¿Y entonces qué sería entonces la figura del presidente? Y yo creo que él está jugando, o sea, tomando la posición de una tranquilidad que al final, produciendo cambios, no afecte lo esencial del modelo. Esa es mi mirada. Y yo tengo en eso con él una diferencia. Y que una diferencia política, sin más allá de cosas personales, y que es evidente
pues yo no solo represento, sino tengo una convicción de militante del Partido Comunista. ¿Usted considera, por ejemplo, una figura como Ricardo Lagos alguien de izquierda? Yo creo que él hace un rato no solo tomó una activísima posición socialdemócrata, que no la descalifico como el mundo progresista y el mundo más ampliamente pensado como de izquierda, pero la transformación que vaya a cuestionar y a sustituir por la vía de un proceso y de una propuesta al modelo vigente, por un modelo progresista, democracia en la perspectiva del socialismo, obviamente que él no tiene esa posición. No lo ve como la izquierda, como usted la considera la izquierda, como usted la ve. Es que yo creo que una izquierda asume tareas y responsabilidades en el día de hoy y siempre tendrá una perspectiva socialista. ¿Y a la presidenta Bachelet, cómo la ve? ¿La ve también así como más socialdemócrata o la ve más a la izquierda en el espectro político? Yo creo que hay muchos factores que hicieron en una natural reconocimiento parte nuestra a su liderazgo político. Lo digo porque me correspondió a mí mismo, de parte del partido, encabezar la delegación que trabajara el apoyo a Michelle Bachelet en segunda vuelta. En un momento yo había sido jefe de campaña de la candidatura de Tomás Gilse. Sí. Ella tiene una historia de militancia, de compromiso con las causas más sensibles, pero luego, y lo que vale, el gobierno que ella encabezó, su segundo gobierno, nueva mayoría, tuvo el valor político, tuvo la determinación política de plantear 2, 3, 4 cosas sustantivas que eran derechamente cuestionadoras del modelo imperante que se fundó el 78, el 80, el peor tiempo de Chile, y que fueron lo que se llamaron reformas estructurales. Claro. La reforma tributaria, la reforma de la educación, que tiene tan en debate el día de hoy, porque la derecha no concibe un proyecto de sociedad en que tengamos todas las mismas posibilidades. Y creo que ella, con mucha consecuencia y coherencia, se jugó porque eso avanzara. ¿Y qué faltó ahí? Haciendo la autocrítica, ¿no? Y de lo que fue la nueva mayoría y por qué no pudo entregarle el gobierno a un par. ¿Cuál es la autocrítica? Sacando también conclusiones y experiencias de eso, Lautaro. Tienes toda la razón. Mira, nosotros como partido hicimos un primer debate y tenemos debates pendientes para concluir. Yo creo que cada partido tiene la obligación de hacerlo también, pero eso responderá a cada uno. Desde mi mirada en ese debate, se afectaron 2 o 3 conceptos, que son más que conceptos, son cuestiones estratégicas para cualquier proyecto de transformación. La unidad. Se afectó la unidad de la alianza esta desde la DC al PC, primera vez en la historia. Entonces uno dice, bueno, ¿quién operó con cuotas antiunitarias o sectarias? Bueno, cuando uno asiste a lo que fue el gobierno, el debate y la disputa por cuotas de poder dentro del gobierno respecto, o sea, como que fueron gobiernos muy distintos, era evidente que se iba a ser una complicación toda vez que unía un arco muy amplio de fuerzas políticas y por consiguiente las lecturas de cada una de ellas van a estar muy acomodadas a los intereses que representa cada partido. Pero ahí faltó magia para resolver que por sobre esas diferencias, mira lo que pasó, tanta diferencia al final le regalamos el gobierno a la derecha. Y hay un segundo factor que importa mucho marcar. Yo creo que algunos asumen, y lo asumen parece con convicción, que tener tareas de representación de la soberanía ciudadana es casi tomarse el poder. Y por consiguiente, hasta 4 años más te veo. Y ningún diálogo con el movimiento social. Entonces hubo un punto de quiebre en la relación con el movimiento social, con los trabajadores en particular, que nos divorció y no hizo escuchar. Ahí hay 2 cosas que son claves. Usted dice, medio poéticamente, ¿no? Nos faltó magia, pero la magia en política es ¿qué? ¿Cómo se puede definir eso? No, yo creo en términos que concretos lo dije, para la unidad. Sí, parece poético, pero es bastante más fuerte. Ahí, o sea, hubo un cambio de ministro del Interior, Jorge Burgos señala 2 meses después que está el descarrilado. Más batalla de ideas entre los partidos, sin prejuicios, incluyendo nosotros. Nuestro partido puede haber sido mucho más activo todavía en la diferencia, para debatirla y demostrar que efectivamente diferencias hay, y eso no puede ser un tema raro. Lo que importa es la coincidencia, si es de compromiso programático o no.
¿A ustedes les hubiese gustado ser más activos como Partido Comunista? Sí. ¿Debieron haber sido más En mi claros? opinión, sí. En mi más opinión claro con la personal, idea? sí. Sí, en mi opinión personal sí, respecto a estos dos temas. Ya. Al tema de exigir que el movimiento de masa tuviera un protagonismo, una centralidad mayor, que fuera vinculante con las decisiones que iban a tomar los representantes tanto en el gobierno como en el Parlamento. Y no este divorcio, fíjate que era frase famosa, tienen que definirse. O están en la moneda o están en la alameda, o están en la calle o están en el gobierno. Claro, con un pie en el gobierno y un pie en la calle. Como que fuera una dicotomía per se. Cuando tú representas un proyecto que es de mayoría, muy por el contrario, esa mayoría te va a ayudar a seguir avanzando. Aún así, se quedó la sensación, Lautaro, de que el Partido Comunista fue el partido más leal con la presidenta Bachelet. De todos los gran conglomerados que hubo, ustedes siempre se vieron como ahí, como al lado de ella. A ver, yo creo que no quiero hacerlo en función de comparaciones con otros, pero voy a hablar respecto de mi partido. El partido asumió un compromiso con un programa que tenía esto, que incluía zonas que no eran todo lo intenso que nosotros queríamos, pero ese era el programa. Ya. Y comprometido con ese programa fuimos consecuentes con la presidenta y con el proyecto. Y nos jugamos por entero con sentido de responsabilidad, sin buscar segundas cosas, ni sacar cuotas en lo personal o en lo tendencial chiquitito. Tratamos de hacer una contribución. Y en la interna, ¿cómo se vivió el caso Cabal? Todo lo que estaba ocurriendo con la presión. Yo creo que fue un golpe fuerte porque el Partido Comunista tiene una historia de vocación, de lucha y servicio social o de transformación. Por tanto, la cantidad de nosotros que entrega por la vía de que servir a una causa es una idea mayor, está lejos de la frivolidad y del beneficio personal. Entonces, cuando por medio se afectaba la probidad, porque la vocación, la consagración a la lucha tiene que ver con eso. Si todos nosotros hubiéramos pensado en sacar segundos dividendos de un ejercicio, imagínate tú lo que hubiera pasado con las conductas nuestras bajo dictadura. Y eso lo portamos como un valor. Entonces, a nosotros nos golpeó, pero politizamos la lectura y nos dimos perfecta cuenta que aquí lo que había sido eran objetos de una operación que no sé si con candidatos o no, se prestaron, particularmente la vinculación indirecta que tiene familiarmente la presidenta, me refiero a su nuera. Perdón, una operación que involucró a la nuera y al hijo. Evidente, o sea, es que yo creo que ¿Pero ellos sin saber que estaban siendo parte de una operación? No lo sé. No, yo creo que sí, yo creo sin saber. Ya. Pero no lo sé si sin tanta poca voluntad respecto a la acción misma desde el punto de vista de buscar un exitismo económico en un trámite rápido. Porque es muy evidente, hay que tener una posición determinada para porque uno le entreguen esto, se demora nada y lo transforma en 2 veces más. Digamos. Usted dice por las otras personas involucradas que hubo en este ¿Por quiénes estaban involucrados? ¿Por quiénes fueron parte? ¿Cómo destaparon esto? Y luego la derecha no tuvo cuartel para darle a la presidenta en algo que sabían perfectamente, podía involucrar incluso a su hijo, pero no a ella. Y esto era la respuesta, en mi opinión, a el golpe duro que sufrieron con el caso Penta, donde ya imagino lo que pasaron cuando tuvieron que estar ejecutivos que solo viven en otra condición en la capital Yávar. Cuando se destapa lo que es el origen al final de todos los actos de corrupción en política, la forma en que ellos financiaban a la derecha. Y digo, se destapa algo frente a la opinión pública porque es evidente que cuando tú quieres evadir la soberanía ciudadana, reemplazarla por la vía fáctica del dinero, eso lo hacen los que tienen dinero. O sea, no va a ser una acción de lobby que altere el compromiso probo de un parlamentario, un poblador que todo lo pide prestado, digamos. Sí. Lo hace quien tiene intereses creados en cómo se debaten las cosas dentro del Congreso desde el punto de vista de la legislación de pesca, de medio ambiente, de 1000 cosas. Lautaro, ¿y cuánta operación política hubo también internamente? El llamado, entre comillas, fuego amigo, que es el menos amigo de todos los fuegos, pero ¿cuánto hubo también?
en la interna de la coalición contra el gobierno propio de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que la gente que nos escucha va a comprender rápido si uno dice Peñalillo Arena, un gobierno, Burgos Valdés, otro gobierno. Y eran de la misma coalición. Lo que está diciendo que posiciones existían en el seno del gobierno que tensionaban como contradicción hacer avanzar este proceso que necesitaba de mucho sentido de compromiso y unidad, porque estaba cuestionando algo que la contraparte iba a reaccionar. Le estábamos tocando intereses de su modelo, reforma tributaria, que era la medida más directa para cortar la brecha de la desigualdad. Reforma a la educación, que era terminar, digamos, con esta élite y con este control que ellos quieren tener siempre en la educación, porque está esa máxima, mientras más cultos son los pueblos, más cerca están de ser libres. Mientras más educados es la gente, más cerca está de discernir con cabeza propia. Sí, claro. Y entonces ese es un mecanismo de dominación que tienen los que están al otro lado. Bueno, cuando tú tocabas eso, ¿para qué decir en el plano de la reforma laboral? En el plano de las reformas políticas y terminar con el interesante lo que está diciendo Lautaro, claro. La llegada de un nuevo ministro de Hacienda y de un nuevo ministro del Interior fue otro gobierno, entonces creo que fue claramente, dentro de una idea más gruesa, fue claramente otro gobierno. De hecho, hubieron debates que se hicieron públicos de parte de ambos ministros con la presidenta. ¿Y cómo se llegó a eso? ¿Se puede hablar de un pequeño golpe dentro del gobierno? Yo creo que hubo grupos de presión que cuestionaron el ritmo que llevaban las transformaciones, el cumplimiento del programa, y marcaron desde un comienzo que esto era una exageración, que estábamos transformando Chile poco menos en un día lo que no había avanzado en 20.000 años, y hicieron caricatura de aquello. El punto de crisis terminó después de la salida de ellos, porque aquí se hizo la salida de Peñalillo, estuvo vinculado al tema del caso Cabal, de cómo se trabajó, se trató públicamente eso, ahí el ajuste, marzo, abril, el ajuste de gobierno, pero luego debió hacerse un cónclave del gobierno, los partidos, los representantes parlamentarios, para ver cómo poníamos en el centro seguir cumpliendo los compromisos. A mí lo que me queda, entonces, ¿qué pasa con el liderazgo de la presidenta? Que le cambian al ministro del Interior y el de Hacienda y se convierte en otro gobierno. ¿Dónde queda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó para que realmente no hubiese ocurrido esta dualidad en su propio gobierno? Yo creo, insisto, que debió haber habido, digamos, más debate entre las fuerzas de la nueva mayoría. Más debate, no desde el punto de vista de los que trabajan en el gobierno, porque ahí hay un régimen presidencialista y por lo demás la única electa es la presidenta, los demás los nombraba ella. Entre los partidos políticos. Y haber, digamos, sido más incidente en el respaldo a la presidenta y en las transformaciones que habíamos comprometido. Y ahí hay una pugna de poder que se hace de algunos que quieren ralentizar lo que son el ritmo de las transformaciones, siendo que esto no era ninguna hecatombe. Y lo nostálgico de la concertación. Está muy presente eso. Está muy presente eso. Hay un alma, yo diría que hay gente que quería un quinto gobierno de la concertación y no un primero nueva mayoría. Lautaro, mira, usted me dijo históricamente, ¿no?, que es cierto, además, esta primera vez el Partido Comunista salió con la democracia cristiana para un proyecto de gobierno. Nunca había pasado en la historia del mundo de eso, ¿no?, de este nivel de alianza, me imagino. Lo más cercano fue Italia. Fue Italia, claro. Pero aquí en Chile habían sido siempre oposición ambos partidos. ¿Fue una buena experiencia? ¿Se podría volver a repetir una alianza entre la DC y el Partido Comunista? ¿Resultó buena esa alianza? No me lo responda. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en este escenario del poder que se llama Stock Disponible por Vía X. No te vayas, 3 minutos y volvemos.